¿Escuchan? ¿Estamos ok? Escucha bien, doctora, ahí se ve. Ah, súper. Ya, a mí me pidieron que preparara esta charla, que me pidieron que presentara lupus en atención primaria y traté de hacerla lo más útil posible. Me ha tocado, igual en el último tiempo, trabajar bien de cerca con la atención primaria del área suroriente en Santiago. Entonces traté de ver los temas que a mí me parece que es importante que manejen atención primaria, considerando que el lupus es bien difícil, no es una patología que vayan a tratar ustedes, pero sí es importante que sepan pesquisar y además les puede tocar ver a pacientes con lupus en otras instancias. Entonces, los contenidos de la charla incluyen las definiciones de epidemiología. Siempre es importante tener un buen contexto epidemiológico para sospechar el lupus, algunos cuadros clínicos que nos permitan sospechar lupus, y hoy vamos a revisar algunas manifestaciones clínicas frecuentes. Y del otro lado, en el fondo, cuándo un paciente con lupus puede consultar en la atención primaria. Y dentro de las cosas que a mí me parecieron importantes son las infecciones, que siempre es un motivo de preocupación para nosotros los reumatólogos, ya que usamos diversos tratamientos cuya complicación son las infecciones, y el embarazo. Y además puse al final algunos mensajes claves que me gustaría que se llevaran hoy día todos para la casa. Entonces vamos a partir con las definiciones. ¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad crónica, eso es importante, porque es una enfermedad que acompaña toda la vida a mayoritariamente mujeres, y es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmune de los pacientes afectados con lupus reconoce algún autoantígeno que es desconocido y produce toda la cantidad de manifestaciones clínicas que son bastante diversas que nosotros conocemos. Afecta mayoritariamente a mujeres. La relación llega a ser en ciertas edades de la vida, de cada 7 mujeres afectadas, un hombre afectado. Incluso en algunas series se define 9 es a 1. Es más común en mujeres afroamericanas, hispanas y asiáticas, y nosotros somos una población hispana dentro de lo que se considera en la serie. Aquí me gustaría destacar que los datos epidemiológicos que nosotros conocemos del lupus son hechos mayoritariamente en el hemisferio norte, tanto en cohortes norteamericanas como europeas. Datos chilenos nosotros no tenemos hasta la fecha. Tenemos aproximaciones, pero datos bien, de estudios bien realizados desde el punto de vista epidemiológico no tenemos. Y me parece acá importante destacar, perdón, pero creo que no había puesto en modo presentación esto. Un segundo. Ahí está. Y me pareció acá importante, destacar que la mortalidad por cualquier causa en lupus es 2,6 veces mayor que la población general. Este es un grupo de pacientes que son mayoritariamente mujeres y que debutan en la edad fértil. Por lo tanto, si ustedes lo piensan, es un grupo, una población que no tiene muchas otras causas de mortalidad asociadas. Por lo tanto, el que la mortalidad de lupus por cualquier causa sea 2,6 veces mayor que la población general es bien importante. Así que eso yo lo recalco. Y lo otro, que para nosotros es importante, es que si ustedes piensan que alguien debuta cerca de los 25, 30 años con lupus y esta es una enfermedad crónica, eso quiere decir que esta enfermedad va a acompañar a ese grupo de pacientes por muchos años de la vida. Imagínense que la esperanza de vida hoy día de las mujeres y los hombres es sobre los 75 años. Por lo tanto, son en algunas personas 40 años de enfermedad. Y eso significa que para los médicos es un desafío, porque uno acompaña a las pacientes en diversas etapas de la vida, y a ustedes en la atención primaria les puede tocar evaluar a estas pacientes, si bien no en el tratamiento, sí en diversos eventos vitales a lo largo de la vida. La mayor prevalencia e incidencia es en población afroamericana. Como bien dije al principio, esto es mayoritariamente por estudios hechos en Estados Unidos, pero me pareció importante destacarlo porque con la gran cantidad de inmigrantes que existe hoy día en Chile, nuestra población afroamericana ha crecido en los últimos 10 años, y a lo mejor antes no era algo que nos tocara ver. Hoy en día
sí nos puede ver pacientes con lupus, nos puede tocar ver pacientes con lupus afroamericanos. Y es mucho menor la incidencia en caucásicos. El lupus también es más grave en población afroamericana. La incidencia oscila, en realidad este es el promedio, en 23,2 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, y la prevalencia 241 por 100.000 habitantes. Y aquí vamos a la primera parte de la charla que me parecía importante que discutiéramos hoy día. ¿Cuándo ustedes en atención primaria sospechan lupus? La presentación inicial puede ser un cuadro como un flu-like syndrome, o sea, puede parecer inicialmente como un cuadro viral. ¿Y cuáles son los síntomas en un cuadro viral? Síntomas constitucionales. Las pacientes pueden tener fiebre baja, pérdida de peso y fatiga. En el fondo el compromiso del estado general, las fatigas se pueden confundir y pueden parecer inicialmente una gripe, y hoy en día incluso podría parecer un COVID al principio. Lo importante es que son síntomas, una infección viral se resuelve en el tiempo, espontáneamente la gran mayoría de las veces. En este caso, son pacientes que persisten con síntomas constitucionales, que persisten con periodos de fiebre alternados quizás con periodos afebriles, y donde se agrega además la pérdida de peso y una fatiga que también es persistente en el tiempo. En el fondo aquí creo que es importante que cuadros virales en mujeres jóvenes que presenten una evolución distinta a lo que uno espera, uno tiene que en el fondo despertar ciertas alarmas en nosotros. ¿Cuándo elevar nuestra sospecha clínica? ¿Cierto? Porque lo que les estoy diciendo son cosas bastante inespecíficas. Por ejemplo, cuando hay artritis. Cuando hay una historia, que yo creo que Susi, llegué al final de la charla, pero lo he mencionado, cuando hay una historia de dolor articular asociado a rigidez matinal de más de 30 minutos de duración, y si además nosotros en el examen físico evidenciamos artritis, eso nos tiene que hacer elevar nuestra sospecha de lupus eritematoso sistémico. Porque ya una enfermedad viral cuyos síntomas no se resuelven como nosotros esperamos, y que además se asocia a artritis en una mujer joven, ya son más elementos que nos permiten tener una sospecha clínica moderada alta de que puede tratarse una enfermedad del tejido conectivo, y en este caso, lupus. ¿Cuáles son las características de la artritis en el lupus? A diferencia de la artritis reumatoidea, en el lupus la artritis no es erosiva. Puede ser simétrica o asimétrica y puede ser de grandes o pequeñas articulaciones. Es importante el hecho que no sea erosiva, porque también pueden producirse ciertas deformidades que, si bien no son lo más frecuente de ver en la clínica, sí son bien mencionadas en otras partes, como la artropatía de Charcot, que son deformidades que son reductibles, a diferencia de lo que ocurre en la artritis reumatoide, y que pueden confundirse inicialmente con una artritis reumatoide. Pero en el lupus la enfermedad nunca es erosiva, o sea, si hay erosiones en la radiografía, sospechar ya sea una artritis reumatoide o una sobreposición entre un lupus y una artritis reumatoide. Otras manifestaciones frecuentes que pueden elevar también nuestra sospecha clínica en un cuadro de un síndrome viral. Las manifestaciones cutáneas, que son bien frecuentes en el lupus. Se describe que hasta un 75 a 80% de los pacientes con lupus presentan alguna vez en la vida manifestaciones cutáneas. Aún más si tienen anticuerpos anti-RO. Y hay, en globo en general, hay tres formas de presentación clínica de las manifestaciones cutáneas. Está, a ver si puedo usar el puntero acá, perdón. Está el lupus agudo, que es la imagen que les muestro donde se ve el escote de la persona afectada, que son, donde también está incluido, por ejemplo, el eritema malar, es eritema de la piel asociado a induración. El lupus subagudo, que son las imágenes en la esquina inferior derecha de la pantalla de ustedes, donde son lesiones anulares, coalescentes, que pueden presentarse en cualquier región de la piel, y el lupus crónico, que es lo que se ve en el extremo izquierdo de la pantalla, que el más característico y el que les muestro acá es el lupus discoide, que son lesiones induradas también, en placa, hipopigmentadas en el centro,
y que son bien características, sin embargo son las que menos se asocian a manifestaciones sistémicas. Las que más se asocian a manifestaciones sistémicas son el lupus agudo y subagudo. Porque recuerden que también pueden haber lupus cutáneos sin manifestaciones sistémicas, y eso no lo vemos los reumatólogos, lo ven los dermatólogos. Lo importante es saber cuándo las manifestaciones cutáneas se asocian a síntomas sistémicos que nos permiten plantear un lupus eritematoso sistémico. Y más allá de que lo ve, en realidad lo importante es que el pronóstico y todas las consideraciones que tenemos que tener a futuro con ese paciente cambian radicalmente. Otros cuadros clínicos que nos hacen sospechar lupus, siempre en mujeres en edad fértil con alteraciones hematológicas. Y aquí se pueden alterar las 3 series. Las trombocitopenias en una mujer en edad fértil nos tienen que hacer sospechar un lupus eritematoso sistémico. La anemia, recordar que la anemia en el lupus, lo más característico y que está descrito en los criterios antiguos, es la anemia hemolítica. Pero la gran mayoría de las veces lo que hay es anemia normocítica normocrómica, que es la anemia asociada a enfermedades crónicas. Si bien una, que es la hemolítica, forma parte de los criterios, la otra también es bien frecuente. Y las leucopenias, que la mayoría de las veces son a expensas de los linfocitos, que en el lupus hay linfopenia. Y un cuadro clínico que es especialmente importante, que puede presentarse en el debut o a lo largo de la vida de una paciente con lupus. Aquí las 2 consideraciones creo que vale la pena tenerlas en consideración. Puede ocurrir que una paciente con lupus debute con una nefritis lúpica, pero también puede ocurrir que una paciente con lupus, dentro de su evolución, presente como parte de un brote nefritis lúpica. Y las 2 cosas es importante sospecharlas precozmente, porque pueden cambiar el pronóstico de esa paciente o ese paciente, sobre todo lo que se refiere a sobrevida renal. Y cuando uno sospecha que hay una nefritis lúpica, tanto en un paciente con una enfermedad conocida como en el debut, cuando hay hematuria, cuando hay proteinuria, sobre todo si es en rango glomerular, sobre 1 gramo, cuando hay al día, cuando hay creatinina elevada, una mujer joven de 25, 30 años, 35, 40 años, no tendría por qué tener una creatinina elevada, cuando hay edema de extremidades inferiores, que puede verse en el contexto de un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, y hipertensión. Aquí quiero recalcar que siempre es importante tomar la presión arterial en los pacientes con lupus, y cuando hay hipertensión en una paciente con lupus es mejor sospechar de más que de menos. Una paciente con lupus con hipertensión puede perfectamente estar haciendo una nefritis lúpica, y ojo que en pacientes jóvenes no tendría por qué haber hipertensión, por lo tanto siempre hay que sospechar causas secundarias. Y la presencia en el sedimento de cilindros urinarios. Por ejemplo, un cilindro hemático en un sedimento orina es suficiente para sospechar compromiso glomerular. Y cuando estas cosas ocurren, pensar en nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una complicación grave del lupus, es una glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes. Yo diría que es probablemente la que, dentro de los cuadros sistémicos, por excelencia por depósito de complejos inmunes, como pueden ver ustedes en la imagen que se ve en la inmunofluorescencia de arriba. Es una biopsia de una paciente con lupus con inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia está destinada a identificar complejos inmunes, y ese verde fluorescente es la presencia de complejos inmunes. Otras manifestaciones a buscar en casos sospechosos. El lupus puede dar compromiso del sistema nervioso central o periférico. La cantidad de síntomas que comprometen el sistema nervioso central o periférico del lupus es súper amplia y son inespecíficos. Eso quiere decir que pueden estar en otros cuadros que no tengan que ver con lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, acá es difícil cuando son síntomas que se presentan por sí solos, pero cuando están en este otro contexto, una mujer joven, en edad fértil de la vida, con una, por ejemplo, una trombocitopenia o con un síndrome flu-like, como les dije al principio, sí es un elemento que nos ayuda a elevar nuestra sospecha clínica. Y la presentación clínica en el sistema nervioso central y periférico puede ir desde depresión, convulsiones, que es el caso más extremo y que es lo que está escrito en los criterios, pero incluye hasta 19 síndromes, donde no todos son exclusivamente relacionados con lupus. Está
hasta miastenia gravis es una de las manifestaciones que se pueden dar en este contexto. Síntomas gastrointestinales también, dolor abdominal, por ejemplo, que puede haber una vasculitis mesentérica asociada al lupus, que también es un cuadro grave, y manifestaciones oftalmológicas, una escleritis, una epiescleritis, uveitis. Nuevamente, siempre es importante el contexto epidemiológico. Mujer joven con epiescleritis, sospechable. Una derivación habitual nuestra en reumatología es de oftalmología en pacientes con escleritis, donde nos piden identificar causas sistémicas que se asocien, por ejemplo, a esta manifestación clínica. Y una de las cosas que uno busca es lupus eritematoso sistémico. Cuando ya tenemos la sospecha clínica instalada, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que nos ayudan a complementar el estudio? Y aquí quiero ser súper enfática porque escuché también a Sosimo decirlo en lo que alcancé a escuchar de la charla que fue el final. En reumatología lo importante es que los exámenes más complejos para nosotros, que son los exámenes inmunológicos, vayan acompañados de una sospecha clínica alta. Y aquí lo más importante, por lo tanto, para los que trabajan en atención primaria, es algo súper simple, que es realizar una buena anamnesis. Yo trato de enseñarle a los alumnos y a los becados de medicina familiar con los que me toca trabajar, que sean bien rigurosos e incisivos en la anamnesis. Cuando uno está convencido de que lo que está viendo es real, uno puede pasar a la siguiente etapa de pedir el examen clínico un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la interpretación ahí es confiable. Cuando uno tiene un examen de laboratorio alterado como un anticuerpo antinuclear, sin una sospecha clínica fuerte y sin un cuadro clínico que lo acompañe, la interpretación es siempre difícil. Y el grado de sospecha clínica solo lo pueden saber ustedes. Lo que quiero decir con esto es que uno esté convencido que lo que está viendo es lo que uno cree que ve, depende de ustedes. Con cuánta insistencia pregunten, qué respuestas necesitan para estar convencidos, depende de ustedes y también, en el fondo, de su capacidad de observación. Y, por supuesto, que del estudio que haya detrás, ¿cierto? En el fondo, el estudio de los síntomas y los signos que acompañan una enfermedad. Pero además, uno siempre hay un factor que influye acá, que es el del médico y el del paciente. Hay pacientes a los cuales cuesta interrogarlos más, y momentos en los cuales uno tiene más dudas o no, y esa instancia que es cuando uno obtiene la anamnesis, yo creo que es fundamental, sobre todo en las enfermedades reumatológicas. Entonces, y aquí siempre la primera parte, por lo tanto, el estudio de laboratorio, no son los anticuerpos antinucleares ni los anticuerpos anti-DNA, son los exámenes más simples. Un hemograma de una VHS. ¿Por qué? Porque en el hemograma podemos tener una cantidad importante de información. Puede haber está el recuento de plaquetas, está el recuento de glóbulos blancos y está el hematocrito acompañado de todas las características que vienen, ¿cierto? Por lo tanto, nos puede permitir identificar anemia, leucopenia, linfopenia. Una VHS alta, si bien es súper inespecífico, es tremendamente útil para nosotros. Por lo tanto, siempre el hemograma, pedirlo con VHS. Una orina completa, por lo que conversamos. Una orina completa con proteínas, con cilindros o con glóbulos rojos, también nos puede hacer elevar nuestra sospecha clínica y pasar al siguiente paso. Un perfil bioquímico que también es simple, que está en todas partes, también es extremadamente útil. Además, mencionar el nitrógeno ureico, la albúmina. Una creatinina plasmática, por lo mismo que habíamos conversado en relación a tanto por el fantasma de la nefritis lúpica, como por la utilidad que tiene en los tratamientos que uno va a dejar posteriormente. Y una proteína C reactiva, también un parámetro inflamatorio que nos ayuda. Cuando nuestra sospecha clínica, nuestra posibilidad pretest en el fondo es alta, ahí pedir los anticuerpos antinucleares, porque nos permite hacer una buena interpretación. Aquí les quiero recordar que existe un porcentaje de la población sana, hasta el 10%, e incluso en algunas etapas más tardías de la vida un poco más, que tiene anticuerpos antinucleares. Entonces, el desafío aquí es ser capaces de diferenciar entre el paciente que tiene una enfermedad del tejido conectivo, en este caso un lupus, y alguien que no. Y ese es un desafío que es eminentemente clínico. Por lo tanto, que lo más importante es una buena historia clínica y un examen físico
que lo acompañe, pero yo creo que más importante incluso es una buena historia clínica. Si tenemos anticuerpos antinucleares positivos, podemos también pedir otros exámenes inmunológicos que nos permiten hacer una óptima derivación. En el fondo, el reumatólogo, cuando recibe un paciente con un cuadro clínico que permita levantar la sospecha de lupus, con un anticuerpo antinuclear positivo, si además ustedes tienen la posibilidad de incorporar dentro del estudio, ya sea para ganar tiempo o por lo que sea, porque era un paciente con manifestaciones dermatológicas, por lo tanto, pudiera ser que tuviera un anti-RO, si ustedes pueden agregar un anti-DNA, un perfil ENA y complementos, para nosotros es de gran ayuda. Y nos permite, en el fondo, redondear el cuadro clínico y poder realizar un diagnóstico. Todos los otros exámenes ya son más bien de especialidad. Pero esto para nosotros diría yo que es el core central. Y las imágenes que ven ahí son imágenes de inmunofluorescencia de anticuerpos antinucleares, la de arriba, y de anticuerpos anti-DNA por inmunofluorescencia indirecta, la de abajo. Solamente para que lo sepan, en caso que no los conozcan. Ya, y ahora viene la segunda situación clínica que yo creo que es importante que manejen ustedes en la atención primaria, que son los pacientes con lupus que pueden consultar en la atención primaria, con un lupus ya diagnosticado y que puede estar en tratamiento. Recordemos que la especialidad nuestra es una especialidad en falencia. Hay ciudades del norte que no tienen reumatólogo, si no me equivoco el último reumatólogo llega hasta La Serena, y hay muchas ciudades en el sur también donde hay muy pocos reumatólogos. Por lo tanto, puede ser de todas maneras que los pacientes con lupus consulten por cosas agudas en la atención primaria. Y aquí ustedes nos pueden ayudar mucho, porque lo que muchas veces les pasa a nuestros pacientes es que llegan tanto al servicio de urgencia como a otros, a consultar por otras razones, y entre comillas nunca nadie sabe mucho qué hacer con ellos. Y una de las consultas más, más importantes y que más temida por nosotros es fiebre. Paciente con lupus hecho y derecho, diagnosticado, en tratamiento, que presenta fiebre. Este es un desafío para todo el mundo. ¿Y qué son las cosas que uno tiene que pensar? Una posibilidad es que esté con un brote de lupus, ¿cierto? Acuérdense que revisamos al principio que el lupus puede debutar como un síndrome flu-like, y parte de un síndrome flu-like es un cuadro febril. Pero hay otra cosa que a nosotros nos preocupa más, en un paciente, por ejemplo, con azatioprina, en tratamiento con azatioprina, con cualquier otro inmunosupresor, que es que sea una infección intercurrente, que puede ser un cuadro grave, ¿cierto? Porque son pacientes inmunocomprometidos, excepto, diría yo, la hidroxicloroquina. La gran mayoría de los tratamientos que nosotros usamos son tratamientos inmunosupresores, desde los corticoides hasta todos los otros DMARDs que usamos en lupus, excepto el plaquenol, que más bien es un antimalárico, por lo tanto se usa para tratar infecciones, es más bien un inmunomodulador que un inmunosupresor. Por lo tanto, la infección intercurrente en un paciente con lupus puede ser un cuadro grave. Nosotros siempre educamos a nuestros pacientes a que nos contacten a nosotros en caso de una infección intercurrente. ¿Por qué? Porque la pregunta detrás de eso siempre es si hay o no que suspender los tratamientos de base. Porque a diferencia, por ejemplo, de un paciente en quimioterapia, donde el cáncer tiene, no es que el lupus no tenga letalidad, pero es una enfermedad distinta en todo lo que implica, nosotros sí tenemos la opción de suspender nuestros tratamientos hasta que el paciente esté en el fondo sin contraindicación, o sea, hasta que el sistema inmune pueda, haya en el fondo controlado la infección, ya sea tanto en el sistema inmune del paciente como con la ayuda antibiótica, todos los tratamientos que nosotros usamos para eso. Y aquí, ¿qué cosas son importantes cuando a ustedes les toca evaluar un paciente con lupus? Porque la pregunta siempre es, ok, ¿es el lupus o es una infección? Muchas veces no van a poder responder ustedes esa pregunta porque a veces es muy difícil, pero ante la sospecha de infección hay cosas que es importante saber. Primero, que los esteroides, los corticoides, la prednisona, no se suspenden. Recuerden que los pacientes tienen que tener la capacidad de responder al estrés que significa una infección. Los pacientes nuestros muchas veces, hoy día probablemente menos, pero muchas veces tienen tratamientos esteroidales de larga data, por lo tanto nunca es bueno suspenderlo.
De hecho, la mayoría de las veces lo que nosotros hacemos es dar corticoides en dosis de estrés. Así que nunca suspender los corticoides, a pesar de que la lógica nos dice que los corticoides, al ser un inmunosupresor, podrían estar perjudicando la infección. ¿Ok? Nunca empezar esteroides cuando hay sospecha de una infección, pero cuando el paciente ya viene con corticoides, no hay que suspenderlo. Entonces, y en eso nos pueden ayudar mucho ustedes en atención primaria. ¿Qué medicamentos son frecuentes de usar en los pacientes con lupus, además de los corticoides? Todos los que vemos aquí. El metotrexato, la azatioprina, el micofenolato mofetil, la ciclofosfamida y los biológicos que usamos, que son el rituximab y el belimumab. Estos, la gran mayoría de las veces, se suspenden, pero esa es una decisión que se tiene que tomar de común acuerdo con el tratante. ¿Por qué? Porque depende de hartas cosas, de muchas cosas. Depende de las vidas medias, depende de la enfermedad, hay cosas que a veces el conocimiento hoy día en medicina avanza muy rápido. Por ejemplo, antes nosotros suspendíamos el metotrexato en las cirugías de cadera, hoy día no lo suspendemos, pero como concepto general, uno lo suspende, pero esa es una decisión en la cual lo que hay que tratar es de ubicar al tratante y tomar, o a un reumatólogo, y tomar en conjunto con él la decisión de suspender o no los tratamientos. Pero siempre pensarlo, porque a nosotros nos pasa también con frecuencia que muchas veces a los pacientes los ven por infecciones urinarias, por infecciones respiratorias, y a veces incluso me ha tocado pacientes míos que los han visto con enfermedades reumatológicas bien graves, que han estado con metotrexato, los han visto por COVID y los han mandado para la casa. Nosotros hoy día sabemos que el metotrexato no es un factor de riesgo de COVID grave, pero eso es una información que tenemos ahora y que muy probablemente manejan los reumatólogos, porque la gente que lee la literatura reumatológica somos los reumatólogos. Entonces, el mensaje aquí es que siempre hay que cuestionárselo y siempre hay que tratar de responder a eso. Y eso es o ubicando al tratante, o diciéndole al paciente que lo ubique, o consultando con otro reumatólogo, o derivando al paciente. Y lo otro importante acá es que considerar, por lo mismo, estos pacientes están todos con terapias inmunosupresoras, que pueden haber infecciones por gérmenes no habituales. Por lo tanto, también, nuevamente, frente a una infección que no responde a un tratamiento como uno espera, en lugar de, no sé, en lugar de pensar que a lo mejor no se tomó los antibióticos por dar cualquier razón, siempre pensar que a lo mejor hay algún germen no habitual. Y ahí es mejor derivar. Y otra situación que me parece importante que discutamos, por el hecho de ser mujeres jóvenes en edad fértil, es el embarazo y el lupus. Puede tocarles perfectamente que una mujer embarazada con lupus consulte por cualquier razón en atención primaria, por lo que habíamos conversado recién, de que hay pocos reumatólogos a lo largo de Chile, por lo tanto, nuestras pacientes muchas veces tienden a consultar en otras instancias. Y aquí el mensaje quizás más importante para mí es que nunca suspender la hidroxicloroquina en una paciente embarazada con lupus. La hidroxicloroquina es un medicamento que es el plaquinón, es un medicamento que tiene numerosos beneficios en lupus, en particular en el embarazo. Se puede usar en el embarazo, hay datos, diría que a esta altura, si bien ninguno viene a un estudio randomizado por razones obvias, pero hay suficientes datos para estar muy tranquilos de que es un medicamento seguro, disminuye los brotes en el embarazo y al contrario, suspender la hidroxicloroquina es un elemento de mal pronóstico en un embarazo, una mujer embarazada con lupus. Así que nunca suspenderla. Y siempre en una mujer embarazada con lupus, con estas, yo le puse aquí red flags, pero en el fondo con estos signos de alarma, derivar hipertensión, proteinuria, orina espumosa o examen de orina con proteína, edema extremidades inferiores y fiebre. ¿Por qué? Porque las mujeres con lupus tienen más riesgo de preeclampsia, tienen más riesgo de síndromes hipertensivos del embarazo, porque pueden además ser pacientes con nefritis lúpicas que se reactiven, y porque también muchas veces mantenemos ciertos medicamentos inmunosupresores en el embarazo. Por lo tanto, la fiebre puede ser también sinónimo de una infección por germen oportunista o una infección grave. Y recuerden que siempre en el embarazo son dos pacientes, el feto y la madre. Por lo tanto, hay que tener una alta, hay que ser suspicaz siempre. Y finalmente, espero no haber ido muy rápido y haber abordado lo que les interesaba. Creo que se lleven para la casa estos mensajes claves.
Considerar siempre el diagnóstico de lupus en el contexto epidemiológico adecuado. Y aquí no quiero decir que no pueda haber hombres con lupus, pero siempre los números son bien fuertes en ese sentido. 7 a 9 es a 1, por lo tanto, siempre tenemos nuestras antenas alertas en mujeres jóvenes. Sospechar en cuadros flu-like que no evolucionan de manera esperada o con presentaciones clínicas poco habituales. Pedir siempre los anticuerpos antinucleares en sospecha clínica, porque, ojo, que el pedir un anticuerpo antinuclear sin sospecha clínica cuando sale positivo, ustedes los obliga a una derivación. Y muchas veces esas derivaciones sobrecargan donde ustedes derivan, y también los sobrecarga a ustedes, porque son pacientes que a veces les cuesta encontrar horas, sobre todo en el sistema público, porque habemos muy pocos reumatólogos. Cuando hay fiebre, considerar la inmunosupresión y evaluar el uso de la terapia concomitante, o sea, considerar que es una paciente o un paciente con fiebre, tratamiento inmunosupresor, por lo tanto, recordar gérmenes oportunistas y evaluar si es necesario o no suspender la inmunosupresión, nunca los corticoides. Y nunca ver a una paciente con lupus y suspender la hidroxicloroquina o decirle que no debería tomar hidroxicloroquina. Creo que